Buenos días, bienvenidos a todos y a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. De antemano quiero darles las gracias por participar de esta mesa redonda que se llevará a cabo de manera virtual. Según el libro Huellas de la Infancia en Colombia, hace referencia a las huellas que han marcado el periodo de la vida humana desde que se nace hasta la pubertad. A partir de este se analizan algunos antecedentes prehispánicos, pasando por el periodo colonial y el siglo XIX, hasta llegar a mediados del siglo XX. En este siglo, los niños eran sometidos a trabajar, la educación atravesó diversos cambios, surgió la necesidad de refinar los modales por medio de un manual, se dio auge a una nueva implantación de la fe y se fortalecieron las devociones cristianas. En ese mismo siglo, la independencia y los conflictos afectaron a Colombia, retrasando la mentalidad con relación a la infancia. Surgieron enfermedades y epidemias. A su vez se dieron avances en la medicina. La infancia pasó a ser valorizada. Además se dio paso a los juguetes y los juegos de los niños. Algunos sucesos marcaron la historia de Colombia y finalmente la infancia tuvo una transición hacia lo moderno. Por ello invitamos a especialistas a hablar acerca de las temáticas mencionadas. Según la temática Contando habitantes y olvidando infantes, ¿qué nos pueden decir acerca del contexto en el que se desarrolla la infancia durante el siglo XIX? Claro que sí, Mar. Durante este siglo, la infancia no era tenida en cuenta, y esto lo podemos ver cuando se realizaban los censos de la población, es decir, los conteos. Y durante estas actividades los infantes no tenían importancia. Por otro lado, podemos ver que dentro del ámbito familiar, la tarea de criar a los niños era exclusivamente de la madre, y la única esperanza que tenía el padre era que durante el nacimiento su recién nacido fuese varón. Aquí podemos observar que las niñas no eran tan valoradas. Por otro lado, durante este siglo el aborto se consideraba ilegal. Sin embargo, habían dos tipos. El aborto criminal, cuyas penas para quienes realizaran esto era entre 1 y 3 años de prisión. Y por otro lado tenemos el aborto en defensa del honor, que eran entre 5 a 10 meses de prisión. Muchísimas gracias por su intervención, especialista Tobón. ¿Cómo afectaron los enfrentamientos militares a la infancia entre los siglos XIX y principios del siglo XX? La guerra surge desde 1830 y se extiende hasta 1902, pero no solo involucra a los adultos como se ve comúnmente, también a los niños. Los niños fueron reclutados, asesinados y llevados a la guerra. Algunos participaban tocando instrumentos de guerra y otros eran llevados a ejércitos donde solo se encontraban niños que fueron maltratados y asesinados sin ninguna compasión. Esto en la época de independencia se pueden ver algunos claros ejemplos como Policarpa Salabarrieta, que fue ejecutada a los 20 años. Asimismo, Simón Bolívar, Santander y otros personajes. Los niños eran llevados a la guerra, separados de sus familias. Los que quedaban con sus familias sería con sus abuelos, porque las demás personas eran llevadas a la guerra y tenían que cuidar los pocos cultivos que quedaban. Asimismo, cuando se crean las milicias, se crean con niños y algunas personas mayores. Y cuando ya se termina la guerra, que empiezan en las escuelas, los niños siguen imitando en sus juegos y en los actos cívicos la guerra. Gracias por su intervención, especialista Mesa. Ahora le cedo el turno a la especialista Galván. Estos enfrentamientos militares afectaron a la infancia en cuanto a que esos niños que fueron reclutados no tuvieron una infancia buena en la que ellos podrían crecer al lado de sus familiares, al lado de sus padres, no pudieron ir a una escuela, ellos no pudieron jugar con sus hermanos o con sus amiguitos, sino que ellos estaban en un entorno de guerra en el que ellos tenían que cargar unos fusiles más grandes que ellos, en los que para ellos el morir no era un temor, sino algo de lo que en cualquier momento podría llegar. Muchísimas gracias. Seguidamente nos encontramos con la temática de los niños trabajadores del siglo XIX. ¿Cuál cree usted que es la relación que existía entre el trabajo y la infancia durante este siglo? Durante esta época podemos observar que la relación entre el trabajo y la infancia era muy estrecha, debido a que los niños de las clases bajas no tenían más opción que trabajar,
Ellos lo hacían en oficios domésticos, en labores artesanales, también trabajaban en los campos recogiendo los alimentos o regándolos. También habían otros niños que vendían el periódico o hacían pequeños robos para poderse sustentar. También habían otros que trabajaban como limpiabotas. Estos andaban mal vestidos, a veces no tenían que comer y dormían donde le cayera la noche. Aquí podemos observar que debido a las situaciones económicas, la infancia tenía que trabajar para poder sustentarse y salir adelante de alguna u otra manera. Muchas gracias, especialista Tobón. Dándole continuidad a la infancia desde el enfoque de la educación, ¿cómo ha evolucionado? Puedo responder esto. La educación tuvo un avance después de la independencia, pero solamente fue hasta la mitad del siglo XIX cuando se pudieron ver estos avances. Uno de los avances más importantes fue en la educación femenina, que se dio después o al final del virreinato. En Antioquia solamente habían 14 escuelas destinadas para las mujeres, que era en 1835, pero a finales de 1888 ya habían 132 escuelas para las mujeres. Esto se dio gracias a que Francisco de Paula Santander creó una ley en 1821, que era la ley número 8, en la que en las localidades que hubieran más de 100 habitantes debía haber una escuela. En el siglo XIX se coexistieron en Colombia dos metodologías pedagógicas, que fue la enseñanza mutua y la enseñanza objetiva. De aquí nació la escuela lacasteriana, que era solamente donde había un docente para todos los estudiantes y era acompañado por un monitor. Esto se debía a que no habían los recursos suficientes para la educación. En esta escuela, el estudiante que se destacara más era el que era adelantado o era seleccionado para reemplazar al maestro más adelante. En esta escuela, aprender significaba aprenderse todo de memoria. Los estudiantes que no aprendieran los conocimientos de memoria eran castigados, o mejor dicho, como ellos decían, estimulados por una vara. Después de esto nació la pedagogía pestalozziana, que es donde surgió la escuela normal, que era la que enseñaba o formaba a los maestros y les enseñaba algo súper claro, que era que el niño era un ser dotado de habilidades y los docentes debían desarrollar esas habilidades. En este momento entró a la escuela mayor higiene y se empezó a interrelacionar con el entorno. Ya las clases no solamente se daban en el salón, sino también se les llevaba afuera al ambiente para que los niños vieran cómo era la situación. Después nació la reforma de 1870, que es cuando se declaró la educación gratuita entre los 6 y los 14 años. En esta época la religión era algo obligatorio, así que se daba la educación religiosa. También se consideró como la edad de oro. A los niños ya se les enseñaba igual que a las niñas, pero a las niñas se les enseñaban cosas dependiendo de su sexo, ya fuera como coser, cocinar, etc. También mejoró el prestigio del docente, ya que antes no era valorado, ahora sí era valorado, y se dio obligación a la educación militar para los niños. Después nació una regeneración, que fue donde ya se mezclaron a los niños con las niñas en el mismo salón de clases, y gracias a esto se logró que en el 2006 se prohibiera el maltrato físico y psicológico hacia los niños. Gracias por su intervención, especialista Rodríguez. Ahora le cedo el turno al especialista Mesa. Sí, muy bien, Lizeth, pero hay que tener en cuenta la escuela lacasteriana, que fue traída por Simón Bolívar, donde se buscaba formar niños, pero que fueran silenciosos, que fueran obedientes. Es cierto que en este momento no había educación y no habían recursos, pero se buscaba que fueran silenciosos, que no fueran unos estudiantes activos. Y ya por otra parte, con la pedagogía pestalozziana, se buscó formar a los docentes. Se crea la escuela normal, lo que permitió que hubieran personas formadas que enseñaran a los niños, ya que no estaban de acuerdo en que unos niños enseñaran a otros niños, y aquí se crea y se permite que los niños sean más activos, sean observadores y que mejore la educación en este momento. Muchísimas gracias a las dos intervenciones. Y pasando a hablar un poco sobre los refinamientos de los modales que surgieron a mediados del siglo XIX, ¿qué nos pueden decir sobre el manual de esta época?
El manual que se utilizaba en ese siglo era el de Carreño, en el cual había especificado todos los modales que se debían de tener a la hora de comer, a la hora de vestirse, a la hora de salir a casas ajenas, el hola, el disculpe, el buenos días. Todo esto se encontraba en el manual de Carreño. Y si me preguntas si actualmente se debería volver a implementar este manual en los hogares y en los colegios, diría que estaría muy de acuerdo, puesto que estamos en el 2020 y se ha perdido muchos de estos modales. Ya no hay un disculpas, ya no hay un gracias. Muchas gracias, especialista Ibarra. Seguidamente, ¿qué opinión tiene acerca de las devociones cristianas que se enseñaron a los niños en el siglo XX y la forma en la que se establecieron? Pues estoy de acuerdo sobre las devociones que se implementaban en esa época, ¿no? En el siglo XX, sobre enseñarle a los niños que existe un Dios supremo, un Dios por encima de él, sobre enseñarles quién creó los cielos, quién creó la tierra, quién nos creó, ¿verdad? Eso me parece pues necesario. Sin embargo, todo en exceso es malo, ¿no? Entonces, pues en esa época levantan a los niños muy temprano, y no digo en edad, a rezar y a memorizarse todo el ángel de la guarda, sobre estos rezos. Entonces siento que sí es importante enseñarle a los niños en quién creer. Gracias por su intervención, especialista Ibarra. Ahora le cedo el turno a la especialista Martínez. Sí, Karen, me parece muy bueno su punto de vista de el creer, que le inculquen a los niños en creer en algo. Sin embargo, yo tengo una opinión diferente, y es que desde mi punto personal, desde mi criterio personal, no me parece muy de acuerdo la cuestión de tener que como impartirle así como bien obligatoriamente que tienes que creer en algo, tienes que creer en Dios, tienes que ser religioso, tienes que ser católico, cristiano, porque sí, porque así es nuestra familia y porque así ha sido todo el tiempo. Entonces yo opino que no se debería inculcar eso como a juro, sino que simplemente sea un acto natural de los niños, que ellos decidan por decisión propia, por autonomía, en qué creer, ¿no? No simplemente obligarlo desde muy pequeño a pertenecer a tal religión. Muchas gracias a las dos intervenciones. Pasaremos a hablar del siglo XX, la independencia y los sucesos conflictivos que afectaron a Colombia gravemente, retrasando el surgimiento de una nueva mentalidad a favor de los niños. ¿Qué gran impacto tuvo esto? Bueno, en Colombia la independencia y los conflictos bélicos afectaban grandemente el surgimiento que se le daba a favor de los niños. Esto afectaba inmensamente la vivencia entre las familias, ¿sí? La vida familiar. La madre, quien era cabeza de hogar, tenía que salir adelante con su esposo y sus hijos. A ellas se les llamaron viudas de la independencia, porque sin importar los conflictos, tuvieron que seguir adelante a pesar de todas las circunstancias. Esto afectó gravemente todos los conflictos bélicos que se dieron en esta edad. Muchas gracias, especialista Quintero. Le cedo el turno a la especialista Valencia. Para complementar la respuesta de mi compañera Mónica, yo voy a hablar sobre el subtema del ideal en medio de una sociedad convulsionada, pues en ella les daban a los niños unas normas o criterios para poder comportarse, vestir, hablar, saludar, en donde se veía como un plan de estudio para los niños de la élite, los niños más privilegiados en ese entonces, puesto que ellos eran vistos como los niños que transformarían la sociedad o eran la nueva civilización. Muchísimas gracias a las dos intervenciones. Y pasando a hablar un poco acerca de las enfermedades y epidemias que padecieron tanto los adultos como los niños en aquella época, ¿qué aportes significativos hubo en la medicina por la manera en que se trató y se llevó a cabo el control de las enfermedades y epidemias? Para dar respuesta a esta pregunta,
podemos decir que la profesionalización de la medicina y la circulación de tratados permitieron que los procesos y tratamientos de las enfermedades en esta época o epidemias tuvieran un mejor control y tratamiento para poder mejorar los procesos y así salvar muchas vidas, incluso mejor la de los infantes. También llegaron nuevas sustancias farmacéuticas para estos tratamientos de las enfermedades y mejoraron los procesos en los partos. Gracias, especialista Valencia. Su turno, especialista Rodríguez. Quisiera complementar la respuesta de Angie diciendo que en esta época se vivieron epidemias como la viruela, la cólera, el sarampión, la fiebre amarilla, el tifo, la malaria y entre otras más, que resultaron muy devastadoras o más devastadoras que las guerras civiles. Desde 1859, otra de las enfermedades que se destacó fue la disentería, que es más conocida como la diarrea. Algo que quiero resaltar es que a causa de estas enfermedades y epidemias murieron familias enteras, dejando estas familias sin heredero alguno. Muchísimas gracias a las dos intervenciones. Enfocándonos en la infancia colombiana y su forma de divertirse, la cual era a través de juegos y juguetes, ¿cómo ha evolucionado estos juegos, juguetes y su forma de divertirse al pasar de los años? Bien, entonces tenemos esta grandiosa pregunta, y es que los juegos, diversiones y juguetes han estado durante todo el transcurso del tiempo, desde las décadas de mucho antes hasta hoy día. Sin embargo, todas estas cuestiones, estos juguetes han ido cambiando a raíz del tiempo. Sin embargo, y no obstante, siguen siendo utilizados por muchos niños, porque con esto es que ellos aprenden, que juegan, que se divierten, y ahora los docentes pueden utilizar estas herramientas también para impartir un mejor aprendizaje. A raíz del tiempo se han visto muchísimos cambios en cuanto a los juguetes, pero siguen siendo efectivos en la parte del aprendizaje y la crianza para los niños. Y esto es porque es el método más fácil de aprendizaje para los niños, porque es por un método de diversión. Muchísimas gracias, especialista Martínez. Ahora, en esta época hubo 4 sucesos importantes el cual permitieron la construcción romántica de la infancia. Especialista Quintero, ¿nos puede decir cuáles fueron, nombrarlos y explicar alguno de ellos? Bueno, en la construcción del romanticismo encontramos 4 importantes valoraciones. La primera, el retrato de unos niños pudientes. Como segunda, las valoraciones literarias. Como tercera, los ideales en medio de una sociedad convulsionada. Y como cuarta, nostalgia de la infancia. Les hablaré sobre las valoraciones literarias, pues fue un ciclo muy marcado por el romanticismo, donde se le dio gran valor a la infancia. Los autores pues basaban sus relatos en hechos con gran sentimiento. En esta época, los padres hacían retratos o poesías para dedicar a sus hijas. Era algo que en esta época dio gran valor a las literaturas. Muchísimas gracias, especialista Quintero. Ahora, hablando un poco acerca de la transición que hubo de la infancia a lo moderno, especialista Galván, ¿cómo ha sido ese salto hacia la infancia moderna y qué aportes dio Tomás Carrasquilla en cuanto a su recreación de personajes infantiles? Tomás Carrasquilla, quien fue un escritor, él recreó muchos personajes infantiles, que en ellos se veía las situaciones que ellos enfrentaban. Uno de estos cuentos que podemos resaltar puede ser el de Simón el Mago, quien su protagonista era Antoñito, un niño de 8 años que era falta de rejo. Otro que podemos resaltar es Blanca, quien lo protagonizaba una niña que era muy vivaracha y tenía su papá que era un disipado y su mamá era una enfermiza. Esta transición hacia la infancia moderna se ha visto bastante beneficiada, puesto que en el siglo XIX las huellas de la infancia eran relativamente escasas. Creadores con dibujos, pinturas
Grabados y fotografías dieron protagonismo a la identidad de los niños, a la fisonomía y a la identidad artística de ellos. Esta transición nos envía hacia la infancia moderna, que en ella encontramos que los niños ya tienen su identidad propia y ellos son del cuidado para sus padres, para los adultos. Por otra parte, la infancia rural quedó menos expuesta hacia la modernización. Muchísimas gracias, especialista Galván. Y muchísimas gracias a todos los especialistas que hicieron parte de esta mesa redonda virtual. Ahora, a modo de conclusión, sabemos que Colombia ha pasado por una serie de acontecimientos que han marcado la infancia significativamente. Como vimos, cada tema nos permitió de manera clara y concisa lo más significativo en relación a ella, donde luego de muchos procesos que lograron grandes cambios, y gracias a ellos la infancia del siglo XXI es una infancia con derechos y deberes civiles que se respetan en su parcialidad, lo que le permite que el niño goce de una plena seguridad y goce de su niñez pasando por las diferentes etapas que permiten desarrollar sus habilidades y destrezas.